El principio de la multiplicación se llama, ¿sí? Ese es el tema de hoy, principio de la multiplicación. ¿Sí? ¿Me avisan si está bien? Principio de la multiplicación. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía sobre los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué más? Sigamos. Dice así, vamos a seguir. El siguiente pasaje dice, en el versículo 8. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Dice el versículo 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte solo. ¡Qué tremenda historia! Si te das cuenta, es una historia de algo maravilloso. Imagínense, ¿no? Imagínense, tanta gente le seguía a Jesús. Muchos le seguían a Jesús por diferentes motivos. Muchos veían a Jesús como un profeta. Muchos veían a Jesús como un Moisés. Sí, el pueblo de Dios en este tiempo estaba esperando un libertador. Alguien que los liberara de los romanos. ¿Se acuerdan? En este tiempo estaban oprimidos por los romanos. Y ellos estaban esperando un libertador, alguien que los liberara de la opresión romana. Entonces, estaban esperando un político, estaban esperando a un libertador. Y muchos pensaban que Jesús era ese libertador que había venido. Entonces, lo seguían, ¿no? Imagínense 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, calculando que tuvieran cada uno su esposa y un hijo, por lo menos. Estaban como 15,000 personas ahí escuchando al maestro. Pero como dije, había de todo ahí. Habían personas solamente que buscaban ser sanados. Habían personas que estaban pasando momentos difíciles y querían que alguien les ayude. ¿Qué predicaba nuestro Señor Jesús? ¿Cuál era su predicación? ¿Qué decía Él cuando predicaba? Él decía estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que decía Jesús. De esa manera predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, ese era su mensaje.
no estaba predicando en ninguna religión, él estaba predicando el reino de los cielos, anunciando que ya ha venido con Jesús, se ha establecido en la tierra el reino de los cielos. Ellos estaban esperando que venga a establecer un reino físico. Ellos esperaban a un rey que estableciera un reino físico. Pero Jesús vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Muchos están viviendo lo que dice la Biblia en el reino de las tinieblas. Hay mucha gente que vive en el reino de las tinieblas en este mundo. Un reino donde están llenos de temor, de odio, de venganza, ¿no? Su bandera es el odio, su bandera es el pecado. Hay mucha gente que está viviendo en ese reino y tiene su rey, que es Satanás. Hay mucha gente hoy en día que vive en el reino de las tinieblas. Pero Jesús dijo, primero cambien, arrepiéntanse de vivir en ese reino de las tinieblas, dejen ese reino de las tinieblas y vengan a vivir al reino de los cielos. Un reino de paz, un reino de amor, un reino donde están los hijos de Dios que quieren obedecer a su rey. ¿Y quién es su rey? Jesucristo. Esa es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nosotros hemos decidido salir de ese reino de las tinieblas. Nos hemos arrepentido, hemos cambiado de mentalidad, hemos cambiado de rey. Hemos dejado ese reino de las tinieblas que vivíamos antes todos. Un reino de odio, de mentira, de desobediencia, de pecado, y hemos decidido trasladar, gracias a Jesucristo, nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de los cielos, ¿sí? Y eso es lo que predicaba. Vengan y vengan al reino de los cielos. Ese era el mensaje de Jesús. Entonces, la predicación de nuestro Señor tenía que ver con eso. Vamos al siguiente. ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos? Y quisiera que presten atención esta historia. Esta historia es una historia muy interesante porque, como decíamos, había mucha gente que le seguía y de repente esa gente no se iba a su casa y ya era hora de comer. Y los discípulos le dijeron, Señor, mándalos a su casa, porque nosotros imposible que les demos de comer a esa gente. Y Jesús, para probarle a Felipe, le dice, ¿de dónde compraremos pan para estas personas? 15,000 personas. Y aquí Felipe, de una manera natural, de una manera lógica, le dice que ni 200 denarios, eso equivale a 8 salarios. Ni con tanta plata podemos comprar pan para cada uno de estos. Felipe estaba pensando de una manera lógica y natural cómo poder alimentar a esta gente. Pero la pregunta tiene que ver, ¿por qué Jesús les dijo eso a sus discípulos? ¿Por qué les pidió Jesús a sus discípulos que alimentaran a la gente? Mis hermanos, hoy en día también Jesús nos está pidiendo a nosotros que le ayudemos, que colaboremos alimentando a esta gente espiritualmente. Así como en este tiempo había una hambre, no solo física, sino una hambre espiritual, hoy en día también. El Señor no puede hacerlo, o sea, el Señor era 100% hombre y 100% Dios. Y como humano también se cansaba, ¿no? Sí, dormía. Y para hacer el trabajo de alimentar a esa gente, solo no podía hacerlo. Necesitaba a sus discípulos. Hoy en día también el Señor necesita discípulos, está buscando discípulos. Por eso cuando Él se fue, ¿qué dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa fue la tarea que les dejó a sus discípulos y que también nos las deja a nosotros. Mis hermanos, la pregunta de Jesús tiene que ver, también es una pregunta para nosotros.
nosotros también tenemos la responsabilidad de alimentar espiritualmente a la gente que tiene hambre de Dios. Hay mucha gente que tiene hambre de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás alimentando? El Señor quiere que también sus discípulos vean la necesidad y alimenten a la gente que tiene hambre de Dios. Eso por un lado. Yo quisiera que tú medites en esta mañana y digas, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo para ayudar en la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo yo para poder cumplir su palabra de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Entonces, muchas veces podemos pensar las cosas lógicamente, ¿no? Y esto es algo interesante. Nosotros somos discípulos de Jesucristo y tenemos que esperar que el Señor haga su obra de una manera sobrenatural. Podemos nosotros pensar las cosas humanamente y pensar que las cosas podemos hacer naturalmente, pero Dios quiere también que confiemos que Dios puede obrar sobrenaturalmente. Y aquí ocurrió algo sobrenatural, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Aquí podemos aprender el milagro de la multiplicación. En esta historia, ante la necesidad que había de alimentar a tanta gente, apareció un niño. ¿Sí? Ese niño trajo su comida para él, para su familia. Este niño trajo 5 panes y 2 peces. Ahora, era su única comida. Pero ¿qué hizo él con su comida? Este niño lo dio al Señor. Lo dio a Jesús. Dijo, yo tengo esto para compartir con todos. Imagínense, una pequeña amiguita le iba a tocar a cada uno. Pero imagínense este niño que dio su propia comida, lo dio para compartir, lo dio para el Señor. Lo único que tenía, lo dio para Dios. Imagínate que si tú estuvieras en esa situación, imagínate que tú estás ahí en la hora de la comida y tú tienes ahí tu comida para ti, para tu familia. ¿Lo entregarías? ¿Lo darías a Dios? ¿No? Muchos a veces decimos, no, esto es para mí, no alcanza, así que esto es para mi familia, ¿no? Pero este niño, alguien le habría enseñado, seguramente sus padres, le habían enseñado que debe dar para recibir, que debe aprender a compartir. Alguien le habría enseñado que es mejor dar al Señor y esperar un milagro, porque eso es lo que pasó. Y ahí vemos la importancia de los padres de enseñar a los hijos a dar a Dios. Miren, en este tiempo que estamos viviendo en una crisis económica mundial, o vives en crisis o vives en Cristo. Las personas que hemos aprendido a confiar en Dios, las personas que hemos aprendido a darle al Señor, estamos viendo el milagro de la multiplicación. Y yo, si quiero que mis hijos también no sufran una crisis económica, tengo que enseñarles a dar al Señor. Y mis hijos y mis hijas van a ser bendecidos y bendecidas. Seguramente sus papás de este niño le enseñaron eso. Por eso él se desprendió. Por eso este niño no dudó y entregó su comida, lo entregó al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué linda historia! Entonces, vemos, y la pregunta que puse aquí, ¿tú darías tu último alimento a Dios? Qué importante es aprender a sembrar para cosechar. Este niño dijo, voy a dar esto.
quizás el Señor va a multiplicar, va a hacer un milagro, y eso es lo que ocurrió. Pero lo dio para que se multiplique. Tenemos que sembrar para cosechar. En este tiempo tú dices, Señor, yo quiero recibir bendiciones, pero no estás sembrando en la obra de Dios. ¿Cómo quieres recibir bendiciones si tú no estás sembrando? Toma en cuenta eso. Este niño sembró en Dios y cosechó el milagro de la multiplicación. Yo quiero animarte que tú de verdad siembres en la obra de Dios, que siembres y recién vas a cosechar. Recién vas a poder disfrutar, experimentar el milagro de la multiplicación. Cuando tú siembres en la obra de Dios. Hoy en día la gente dice, no me alcanza, tengo que trabajar, hasta domingos tengo que trabajar. ¿Y qué sucede? No tiene ni tiempo para Dios, ni siquiera estudia la Biblia, o sea, trabajas, no tiene ni tiempo para Dios y al final no le alcanza. No le alcanza, porque confía en sus fuerzas. Pero hay personas que han aprendido a sembrar en la obra, a darle lo primero al Señor, como dicen en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primero al Señor, dale al Señor, siembra en la obra y verás el milagro de la multiplicación. Eso es lo que pasó aquí. Este niño dio al Señor lo último, lo único que tenía, y vamos a ver qué pasó. Fíjate, vamos a leer. ¿Qué sucedió después? Todo lo que das tiene que ser bendecido por Dios. Este niño lo dio y Jesús lo tomó en sus manos y Jesús lo bendijo. Bendijo esos 5 panes y 2 peces. Recibió lo que dio este niño, recibió la bendición de Dios. Y luego Jesús lo entregó a sus discípulos. Los discípulos empezaron a repartir, no se acababa. Cuando repartieron, ocurrió el milagro de la multiplicación. ¿Qué dice en Lucas 6:38? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Esta es la regla. ¿Tú quieres recibir? Tienes que dar. Tienes que aprender a sembrar. Y tienes que darlo al Señor. Y cuando el Señor bendice lo que tú das, ahí empieza el milagro de la multiplicación. Y también la multiplicación fue cuando recibieron los discípulos y cuando empezaron a dar, a repartir, también ocurrió ahí el milagro. Así que el milagro ocurre cuando uno da al Señor, cuando uno también ayuda a otras personas, ahí ocurre el milagro. Sí, toma en cuenta esto si quieres tú vivir y disfrutar de este principio de la multiplicación. ¿Qué dice también en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 12? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué nos enseña este pasaje? Imagínense. Lo que sobró, Jesús dijo, recójanlo. Interesante. Jesús no echaba a perder nada. Así que aquí nos enseña Jesús que tenemos que ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Hay que administrarlo bien. Hay que administrar bien todas las bendiciones que el Señor nos da. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. En conclusión, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? Que primero tenemos que estar cooperando con la misión de Jesús
de alimentar al mundo. Mis hermanos, el Señor está buscando hombres y mujeres, líderes, que primero aprendan y después enseñen a otros. Por eso el Señor, si algo te va a preguntar cuando tú vayas a la presencia de Dios, ¿cuántos discípulos has hecho mientras estabas en el mundo, no? Así que, hermanos, hagamos discípulos, alimentemos a la gente, estudia la palabra y luego enseña a otros, alimentemos a la gente espiritualmente. Lo otro es, la otra pregunta que puse, ¿estás practicando el principio de la multiplicación? ¿Estás realmente sembrando en la obra de Dios? Eso tienes que tú pensar en esta mañana. O solamente te aferras a ti, a tus cosas, no dices, no me alcanza para nada, tengo que trabajar, tengo que pagar esto. Pero yo te animo a que tú practiques el principio de la multiplicación, que tú des, que lo que tú das sea bendecido. Por eso cuando algún hermano nos envía alguna ofrenda para el ministerio, nosotros ¿qué hacemos? Oramos. Oramos por esa semilla que estás dando para que se bendiga y se multiplique en tu vida, en tu negocio. Y eso, así se tiene que recibir las bendiciones. Entonces, la pregunta también dice aquí, ¿estás dando a Dios para alimentar a la gente espiritualmente? ¿Estás aprendiendo a sembrar en la obra del Señor? Así vas a poder disfrutar de la cosecha de la bendición. También hemos aprendido que importante es enseñar a los hijos a dar con fidelidad, ¿no? Tú tienes que dar ese ejemplo. Tú tienes que aprender a sembrar y tienes que enseñarles a tus hijos para que ellos también aprendan a sembrar a Dios. Así que recibe la bendición en todas tus ofrendas que des al Señor. Así que yo quisiera orar para que en estos tiempos más que nada aprendamos a ver el milagro de la multiplicación en nuestras vidas, en tu trabajo, en tu negocio. Señor mío, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias porque en esta mañana tu palabra nos enseña el principio de la multiplicación. Padre, perdónanos si estábamos confiando en nuestras fuerzas, pensando que tenemos que trabajar y no podemos dar a Dios ni a nada. Señora, enséñanos a sembrar en tu obra. Enséñanos a dar para alimentar a la gente espiritualmente. Señor amado, ayúdanos, enséñanos a sembrar en tu reino y ver el milagro de la multiplicación. Padre, tú conoces aquí a los que nos están escuchando, quizás están pasando por problemas económicos. Quizás nunca han aprendido a sembrar en la obra, pero ahora enséñales a sembrar y esa siembra sea bendecida y sean bendecidos sus trabajos, sus negocios de tus hijos. Gracias por enseñarnos esta mañana el principio de la multiplicación. Gracias porque tú vas a multiplicar las bendiciones. A pesar de que estamos en crisis económica mundial, los hijos de Dios no vivimos en crisis, vamos a vivir en Cristo, en bendición. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.